Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque el tema que les traigo hoy es de esos que te dejan, literal, sin aliento. Como bien dice el título, amigos, la sorpresa que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir es algo que absolutamente nadie esperaba. Prepárense para un torbellino de emociones. Ya saben que yo soy súper fan, pero súper fan de las novelas turcas. Y por supuesto de esta pareja que nos robó el corazón, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que los vimos juntos en Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador, la química que tenían era explosiva. ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Sanemikan, la historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla, y con el corazón a mil. Era imposible no caer rendido ante su encanto. Y aunque sus caminos se separaron profesionalmente después del éxito arrollador de la serie, la realidad es que siempre hay un montón de rumores, especulaciones y sobre todo, la esperanza, ¿verdad? La esperanza de volver a verlos juntos, de revivir esa magia, de disfrutar de su talento combinado. Así que siéntense cómodos porque hoy vamos a desglosar absolutamente todo, desde los primeros rumores que surgieron, pasando por los hechos que alimentaron la especulación, hasta llegar a la sorpresa final, que les advierto es un bombazo. Una bomba que ha hecho vibrar a todos los fans. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante chisme, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las novelas turcas, la farándula, las noticias del espectáculo, y todo lo que está en boga, suscríbanse al canal. Es gratis y me ayudan muchísimo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada novedad, de cada análisis, de cada chisme. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda a crecer, a traerles más contenido interesante, y a seguir compartiendo mi pasión por este universo con ustedes. Así que ya saben, suscríbanse y activen la campanita. Se los agradeceré infinitamente. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este jugoso chisme. Todo comenzó como suele suceder en estos casos con rumores. Rumores que como pequeñas chispas comenzaron a flotar en el ambiente hace un tiempo. Pequeñas pistas aquí y allá, esas migajas que los fans más dedicados analizan con lupa y que alimentan la esperanza, fotos sospechosas, comentarios en redes sociales. Ya saben, el pan de cada día para los seguidores apasionados de las celebridades. La verdad es que tras el éxito de Erkencikus, tanto Can Yaman como Demet Özdemir tomaron rumbos profesionales diferentes, cada uno siguiendo su camino y consolidando sus carreras. Can Yaman, como todos sabemos, se fue abriendo camino a nivel internacional, cosechando éxitos en Italia, protagonizando producciones que lo catapultaron a la fama mundial y ganándose el corazón de millones de fans en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando otras novelas que también fueron un éxito rotundo, demostrando su versatilidad y talento actoral. Pero, ¿qué fue lo que despertó el interés de nuevo, que encendió la llama de la especulación? Bueno, en primer lugar, las redes sociales jugaron, como siempre, un papel crucial. Tanto Can como Demet, aunque no se seguían activamente en Instagram, de vez en cuando, un like por aquí, un comentario por allá. Esas pequeñas interacciones, esas migajas digitales que por mínimas que sean, los fans analizan con lupa, escudriñando cada detalle, cada gesto, buscando una señal, un indicio de algo más. Además, hubo un par de eventos que llamaron muchísimo la atención y que avivaron la esperanza de los seguidores. Primero, cuando Can Yaman vino a Turquía por unos compromisos profesionales, y en una entrevista, le preguntaron directamente por Demet. La pregunta era inevitable y la respuesta de Can fue intrigante. No fue ni un sí rotundo, ni un no definitivo. Fue una respuesta diplomática, cautelosa, pero que dejaba la puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro. Dijo algo así como, Demet es una gran actriz, una profesional talentosa, y guardo muy buenos recuerdos de nuestro trabajo juntos. Fue una experiencia muy bonita. Uf. Directamente esas palabras alimentaron la especulación, la imaginación de los fans, y las ganas de volver a verlos juntos. Luego las redes sociales se volvieron locas, literalmente, cuando aparecieron fotos de Demet en Italia. Casualmente o no, el mismo país donde Can estaba trabajando en ese momento. Las fotos mostraban a Demet disfrutando de la ciudad, paseando por sus calles, visitando lugares emblemáticos.
Los fans, como buenos detectives, comenzaron a especular, a hacer conjeturas, a analizar cada detalle de las fotos. ¿Habían coincidido? ¿Se habían visto? ¿Se habían reunido en secreto? ¿Era una mera casualidad, una simple coincidencia, o había algo más detrás? Por más que intentábamos encontrar pistas concretas, por más que buscábamos indicios que confirmaran nuestras sospechas, la realidad es que no había nada concreto. Todo eran rumores, especulaciones, y las esperanzas de volver a verlos juntos profesionalmente, en un nuevo proyecto, quizás se desvanecían con el paso de los días. Sin embargo, cuando ya casi dábamos por perdida la esperanza, cuando parecía que todo quedaría en el terreno de la fantasía, la mecha se encendió por completo cuando las noticias comenzaron a hablar de un proyecto secreto. Un proyecto que estaba en desarrollo, un proyecto del que no se sabía nada, pero que involucraba, de alguna manera, a Can Yaman y Demet Özdemir. Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de las estrellas, a los secretos de la farándula, a los rumores que circulan, comenzaron a lanzar informaciones contradictorias, creando aún más expectación y confusión. Unos decían que era una película, un largometraje que marcaría el reencuentro de la pareja. Otros afirmaban que se trataba de una serie, un nuevo proyecto televisivo que los uniría de nuevo en la pantalla chica, para deleite de sus fans. Otros incluso especulaban con la posibilidad de un nuevo videoclip, un proyecto musical que fusionaría sus talentos. Y otros finalmente apuntaban a algo completamente diferente, una campaña publicitaria. La incertidumbre crecía y las expectativas se disparaban. Los fans, expectantes y ansiosos, no sabían qué esperar. ¿Sería verdad? ¿Sería el proyecto soñado, la oportunidad de volver a ver a Can y Demet juntos en un nuevo proyecto? ¿O solo sería un rumor más, una ilusión pasajera, una noticia falsa que terminaría desvaneciéndose? Y aquí es donde llega la sorpresa, amigos, la gran sorpresa que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un anuncio. Un anuncio publicitario. Y no cualquier anuncio, no un anuncio de una marca de moda de lujo de renombre internacional. Y para más INRI fue filmado en Italia. Justo el país donde Can y Demet habían estado recientemente. El anuncio, amigos, es sencillamente increíble. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es, como diríamos, innegable, palpable, electrizante. La elegancia, el glamour, la sensualidad, la complicidad, todo está ahí. Es un anuncio que honestamente dan ganas de verlo una y otra vez, de disfrutar de cada segundo, de cada mirada, de cada gesto. Y la historia que cuenta, aunque breve, es cautivadora, una pequeña ventana a un mundo de lujo, de romance, de pasión. Se rumorea, y esto es lo que se dice en los círculos de la farándula, que la marca de moda, al ser consciente del impacto que esta pareja generaba, al saber el poder que tenían sobre el público, decidió invertir muchísimo dinero en este proyecto. Y el resultado, como ya vimos, fue explosivo. Las redes sociales colapsaron. Los comentarios se multiplicaron por miles, inundando plataformas como Instagram, Twitter y TikTok. El anuncio se viralizó en cuestión de horas, llegando a millones de personas en todo el mundo. Las reacciones fueron abrumadoras, con mensajes de admiración, de emoción, de alegría y, por supuesto, de esperanza. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que volveremos a verlos juntos en un proyecto más grande? ¿Será este anuncio el preludio de una serie, de una película, de un nuevo proyecto audiovisual que nos regale horas y horas de emoción y entretenimiento? La verdad, amigos, es que por el momento no lo sabemos. No hay confirmación oficial de un proyecto mayor. No hay anuncios de una serie o película en desarrollo. Pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos afirmar con certeza, es que este anuncio es una señal muy positiva. Demuestra sin lugar a dudas que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue intacta, que la conexión entre ellos es innegable, que el público los quiere juntos, que los adora, y que las puertas están, sin duda, abiertas a futuras colaboraciones. El anuncio es la prueba de que la magia entre ellos sigue viva, que su encanto sigue intacto, y que el mundo del espectáculo está ansioso por verlos juntos de nuevo. ¿Y qué podemos esperar ahora? Pues a seguir esperando. A seguir soñando, a seguir alimentando la esperanza. A seguir disfrutando de este anuncio, a deleitarnos con cada imagen, con cada detalle. Y por supuesto a esperar pacientemente a que algún día se concrete ese proyecto soñado, ese proyecto que nos devuelva a Sanem y Can, a esa pareja que nos robó el corazón, a esa historia de amor que nos hizo soñar.
Mientras tanto, el anuncio es un regalo para los fans, una muestra de lo que podrían ser capaces de hacer juntos si se les diera la oportunidad. Es una pequeña dosis de felicidad, una promesa de que tal vez en el futuro volvamos a disfrutar de su talento combinado. Es una celebración de su química, de su encanto, de su conexión. Y ahora, para que no se pierdan ningún detalle, vamos a resumir los puntos principales del vídeo. Asterisco, hablamos sobre los rumores iniciales que circulaban sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco, repasamos los eventos y las pistas que alimentaron las especulaciones, los likes en redes sociales, los comentarios sospechosos, las fotos en Italia. Asterisco, mencionamos el misterioso proyecto secreto que se estaba preparando, y las diferentes informaciones que se publicaban, creando expectación y confusión. Asterisco, revelamos la gran sorpresa que nadie esperaba, el anuncio publicitario. El anuncio de la marca de moda de lujo filmado en Italia. Asterisco, analizamos la química entre Can y Demet en el anuncio, su elegancia, su complicidad, su sensualidad. Asterisco, comentamos la reacción del público, el éxito del anuncio y su viralización en redes sociales. Asterisco, y por último, especulamos sobre el futuro, sobre lo que podríamos esperar, sobre la posibilidad de verlos juntos en un proyecto más grande. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, amigos. Me divertí muchísimo preparándolo, investigando, recopilando información, y me encanta poder compartir estas noticias con ustedes, con esta comunidad de fans que tanto quiero. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Se los agradezco de corazón. Y no se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció el anuncio. ¿Les gustó? ¿Creen que la química entre ellos sigue siendo la misma? ¿Esperan verlos juntos en un proyecto más grande, en una serie, en una película? Me encantaría saber su opinión. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, si les sacó una sonrisa, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar siempre al día con las noticias de sus novelas turcas favoritas. Así no se perderán ningún chisme, ninguna novedad, ningún análisis. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más análisis. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.